La materia orgánica del suelo. Este equipo está conformado por Carmona Domingo Irving Yadir, López García Azucena, López Sánchez Yael Francisco. Somos del cuarto grado, grupo 1. El origen y la acumulación de la materia orgánica en diferentes suelos y su distribución vertical. Todos los, todos los materiales orgánicos que se encuentren en el suelo, independientemente de su grado, de su origen y estado de descomposición, se les considera materia orgánica. Esto abarca vegetales y animales, pues, como ya se dijo, en diferente grado de descomposición. Pueden ser plantas plenamente vivas a plantas ya en descomposición muy avanzada. Para esta descomposición se ocupan o intervienen hongos, bacterias, insectos y demás organismos. De los organismos más famosos o más usuales que tiene la materia orgánica, pues se conoce la lombriz y diferentes tipos de hongos. Eh, este, Esta parte del suelo en el horizonte se distribuye a unos 15-20 centímetros de profundidad. Esto depende, claro, del tipo de ecosistema que se encuentre ahí. Puede ser menor o puede ser más profundo, dependiendo, como ya se dijo, de los ecosistemas que existan en ese suelo. Interacción de restos orgánicos y los organismos del suelo. Como ya se dijo, la materia orgánica abarca todos los organismos que existen en el suelo, desde insectos, bacterias, ácaros, lombrices y demás organismos, plantas y demás. Obviamente en este ecosistema, pues se necesita de la intervención de todos estos, pues es- la planta en descomposición suelta eh, nutrientes que otras plantas u otros organismos animales o diferentes organismos pueden aprovechar para su crecimiento y desarrollo. Al final, después de aprovechar esto y cuando cumplen su ciclo y, y pues fallecen, eh, se vuelve a repetir el ciclo. Ahora a ellos les toca entrar en descomposición y soltar nutrientes para que se continúe con este ciclo. Al final, toda esta materia orgánica conforma al humus. Aquí podemos encontrar la diferencia entre un suelo que no tiene materia orgánica a un suelo que después se incorporó con materia orgánica. La materia orgánica es muy importante debido a que gracias a ella se mejoran diferentes ámbitos como la estructura. En este caso se puede ver un suelo más poroso que puede retener más agua, más aire, que a final de cuentas beneficia a los agricultores, pues beneficiando a las plantas y también a diferentes organismos, plantas y demás. La mineralización, bueno, como siguiente punto tenemos bioquímica de la mineralización de los depósitos orgánicos y la humificación del suelo. La mineralización es el proceso por el cual la microflora y microfauna heterótrofa del suelo transforma los compuestos orgánicos de nitrógeno, simplificándolos e hidrolizándolos. Este proceso también se puede llamar amonificación, dado que el producto final de este es el amonio. O dicho en otras palabras, la mineralización es la transformación de la materia orgánica del suelo a través de un proceso que conduce a la formación de sales minerales en la que los elementos fertilizantes son asimilables para las plantas. El siguiente, por favor. La capacidad de los suelos para proporcionar nitrógeno está ligada a la
al contenido de materia orgánica y a la tasa de mineralización, que a su vez depende de un complejo grupo de factores de los cuales vamos a hablar más adelante. En la siguiente imagen podemos apreciar el proceso de la mineralización. Empieza por la materia orgánica, a través de las enzimas proteolíticas pasa a la aminación y finalmente termina en nuestro producto, que es la amunificación. La siguiente, por favor. Estas son las etapas de la transformación de restos orgánicos. Esta transformación pasa por diferentes etapas sucesivas, las cuales son tres. La primera es la transformación química, en la cual sufren los vegetales antes de caer al suelo. La segunda es la acumulación y destrucción mecánica. En esta, una vez sobre el suelo, se van destruyendo mecánicamente por la acción de los animales principales. Y por último, la alteración química. En esta etapa es en la que se produce una intensa transformación de los animales orgánicos y su mezcla e infiltración en el suelo, adquiriendo un color cada vez más oscuro y adquiriendo una composición absolutamente distinta a la de los originales. Los restos transformados se van desintegrando, difuminándose con el suelo y finalmente se integran a la fracción mineral, formando parte íntima del plasma basal del suelo. La siguiente, por favor. Los factores físicos que influyen en la mineralización y humidificación. Bien sabemos que la mineralización puede tardar años, siempre y cuando dependa de ciertos factores. Estos factores pueden acelerar el proceso o hacerlo más largo. Uno de estos factores es la humedad del suelo. Esta debe ser suficiente, pero con una buena aireación. Alrededor de un 60% de espacio poroso debe estar lleno de agua. Otro factor es la temperatura del suelo. Esta debe ser cálida hasta unos 35 grados centígrados más o menos. También la textura del suelo es importante, así como la capacidad de retención del agua y un pH casi neutro. Irónicamente, las tensiones periódicas como los episodios de secado severo en realidad aceleran este proceso de mineralización, ya que de manera general, debido a la exposición dramática en la actividad en la actividad microbiana que se produce a través que el suelo es remojado. La siguiente. Como otro punto son los efectos de la materia orgánica humificada sobre las propiedades del suelo. Humificada, damos a entender que la materia orgánica que conocemos ha perdido su estructura original. Esta se descompone muy lentamente y puede preservarse inalterada por décadas, incluso por cientos de años. Aumenta la disponibilidad de nutrientes y actúa como un amortiguador frente a cambios químicos y físicos en el suelo. El siguiente. Le da características idóneas al suelo, aumentando la aireación, la humedad, capacidad de intercambio catiónico e incluso control de enfermedades. Libera nutrientes para los vegetales, aumenta la fertilidad, favorece el desarrollo de las raíces por la aireación y amortigua el impacto de agentes contaminantes y degradatorios como las aguas de riego, residuos peligrosos o fertilizantes. Mientras más avanza la humificación en el suelo, mayor son sus beneficios. El siguiente, por favor. Algunos efectos sobre las propiedades biológicas es que el dióxido de carbono desprendido favorece la solubilización mineral, la estructura del suelo,
la respiración de las raíces germinan de las semillas más rápido y los órganos del suelo están en mejor estado sanitario. Y su fuente de energía para los microorganismos heterótrofos es mejor, como los protozoarios. Siguiente. Efectos sobre las propiedades químicas. Aporta elementos nutritivos para las plantas como principal el fósforo. Tiene una mayor capacidad para retener nutrientes, regula el pH y mantiene las reservas de nitrógeno. La siguiente, por favor. Efectos sobre las propiedades físicas. Facilita el drenaje, reduce la evaporación, retiene el agua, incluso en las temporadas de sequía, reduce el riesgo de erosión, hay una mejor capacidad de captar radiación solar, ya que por su color negruzco le llegan más. Hay una mejor permeabilidad de aireación del suelo y el suelo es menos compacto y facilita las labores en el suelo. La siguiente. Como otro punto es el uso y manejo de materiales orgánicos como abono. Los materiales son materias primas de origen animal o vegetal, como puede ser estiércol o desechos de las plantas que ya se cosecharon, y estos aportan diferentes contenidos de nutrientes o alimentos para las plantas, dependiendo de la fuente y su grado de descomposición y su manejo. Dependen de gran medida de la cantidad de carbono y nitrógeno que contengan, y en sembradíos, ejemplo, puede tener rendimientos hasta de 10 veces más. La siguiente. Su práctica puede producir efectos negativos tanto como positivos. Obtenemos efectos negativos como por ejemplo cuando la materia se incorpora directamente al suelo y no hay un proceso, ya que para tener efectos positivos debe haber un proceso previo de descomposición para que se convierta en abono, y por acción de microbios y trabajo del ser humano, pues hay mejores resultados. Un ejemplo sería la composta, ya que se obtiene la mezcla de descomposición de varios materiales de origen vegetal y animal, y al estar ahí en proceso, al vaciarse al suelo, pues tenemos un efecto positivo. La siguiente. El uso de abonos orgánicos no es una práctica nueva, pues ya que estos los han utilizado por generaciones anteriores, solo que fueron desplazados rápidamente por el uso de fertilizantes y insumos químicos comerciales, pero sin embargo los abonos orgánicos son de mejor calidad, podrá decirse, ya que no hay impacto sobre el suelo, no hay contaminación ni nada por el estilo. Eso es todo. Bueno, así concluimos nuestra exposición. Y, bueno, gracias.